La naturaleza de los depredadores, parte 30. Transcripción de memoria. Sujeto, Slanek. Cuerpo espacial, Benlil. Fecha, hora humana estandarizada. 3 de octubre de 2136. Acompañar a Marcel a visitar a su torturador era mi deseo principal, pero persuadir al depredador resultó una tarea imposible. Me desconcertaba porque creía que esta confrontación era algo que debía enfrentar solo. La preocupación que sentía por mi humano era tremenda. No podía imaginar lo traumático que fue encontrarse con Soblin, con los roles invertidos. Además, era aterrador estar varado en la tierra, sin él para protegerme. Si algo me asustaba, siempre estaba la reconfortante certeza de que el vegetariano lo arreglaría. Estaba empezando a entender que Marcel me protegía del lado depredador de la humanidad, lo mejor que podía. ¿Quién filtraría los estímulos a mi alrededor ahora? Debes acostumbrarte a los humanos por tu cuenta, Slanek. Refuérzate. Me reprendí a mí mismo. Esa niña huérfana es el doble de valiente que tú. Nulia parecía ansiosa sin su depredador marcado. La pobre debía temer ser abandonada de nuevo. Tyler asumió la tarea de cuidar a la cría Gogit mientras su guardián estaba ausente. El carnívoro finalmente se retiró a su habitación, tratando a ambos de dormir. Por infantil que hubiera sido, deseaba verme unido. Cada sombra que bailaba en la pared parecía un perro acercándose sigilosamente. No había posibilidad de conciliar el sueño, sabiendo que estaba atrapado en una tierra de depredadores solo. ¿Cómo podía cualquier especie sensata dejar a su alimaña viva? Con un suspiro frustrado, apuñalé con una garra el control remoto. Era mala idea ver su televisión sin supervisión, pero el aburrimiento estaba agitando el lado oscuro de mi imaginación de todos modos. La pantalla frente a la cama se encendió, configurada en un canal de noticias por defecto. Una mujer, de aspecto severo, tenía sus intensos ojos depredadores fijos en la cámara. ¿Confiar alguna vez en la Federación? Preguntó. Ninguna de su información sobre depredadores ha sido correcta. La supervivencia continua de la raza humana se debe a su asombrosa incompetencia, su falta fundamental de curiosidad. Usted, sus hijos y sus seres queridos son alimañas a matar para ellos. Estos extraterrestres se ofenden por su existencia. No los ven, Lil. Grité, sabiendo que no podía escucharme. El embajador de la ONU y el gobernador Benlil nunca regresaron de una cumbre donde intentaron negociar con estos maníacos genocidas. En este momento, debemos suponer que Noah Williams fue asesinado. Tal vez es hora de darle a los federales una dosis de los depredadores que están pidiendo. ¿Es por esto que los Arkshur se volvieron en su contra? ¿Cómo los trataron realmente en el primer contacto? Esa declaración hizo hervir mi sangre. ¿Cómo podía cualquier humano discutir con la montaña de metraje que mostraba el sadismo de los Arksur? Era un hecho incuestionable que la Federación elevó a esos depredadores regalándoles los medios para abrir un camino de destrucción. ¿No habían regresado los soldados terrícolas con historias de los grises acorralando ganado y picoteando Gogits vivos en plena batalla? Sin duda, ningún humano compró esta línea de pensamiento escandalosa. Esto tenía que ser una perspectiva sensacionalista para atraer publicidad a su transmisión. Eso o era sátira. No veía el humor, pero, de nuevo, siempre tomaba las cosas de manera literal. La comedia terrícola podía ser bastante oscura y de mal gusto, según las bromas que escuché durante mi despliegue. Nada justifica el canibalismo y el genocidio para aquellos que inevitablemente tergiversarán mis palabras. Simplemente no veo razón para aceptar la narrativa de un fanático sin pensamiento crítico. Inteligencia reciente sugiere movimiento de naves en el Krakatau. La puerta del hotel hizo clic al abrirse sin previo aviso, lo que me hizo incorporarme de golpe. ¿Y si eran guardias de seguridad de la ONU viniendo a asegurar mi habitación con un perro? Esa criatura iba a ser mi combustible de pesadillas durante meses. Podía imaginar vívidamente cómo arrancaba un miembro Benlil lanzándose con su fea cabeza. Mi miedo se transformó en alivio al ver que era Marcel, que llevaba una expresión agotada en su rostro. Las emociones del depredador debían estar agotadas después de un viaje tan agotador. Se dejó caer de espaldas en la cama, permitiendo que la tensión residual se desvaneciera de sus hombros. Lo asalté con un abrazo e ignoré el gemido cuando le saqué el aire. «Con calma, amigo», gruñó el humano. «Solo ha pasado un día». Emití un maullido feliz mientras él me acomodaba en su pecho con su brazo no herido. El entorno oscuro de la habitación se sentía mucho más brillante con mi amigo para cuidarme. Nada podría hacerme daño cuando él estaba cerca, ni siquiera un perro. El humano me acarició el mentón con una risa baja y descansé mis patas sobre su estómago. Mis ojos se encontraron con su mirada penetrante. Estaba preocupado por ti. ¿Cómo te fue? ¿Estás bien?
Estoy bien. Creo que estoy listo para seguir adelante, respondió. Pero no quiero hablar de eso. Hablemos de algo más, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué tal si hablamos de qué tipo de depredadores son los humanos? ¡Ah, rayos, Slanek! ¿Tenemos que discutir eso ahora? Es la 1 de la mañana. Sí, tenemos que hacerlo. Lo prometiste, y creo que merezco la verdad. Es como si no confiaras en mí, incluso después de todo lo que hemos pasado juntos. Marcel buscó mi expresión, una mezcla de preocupación y afecto en sus ojos. El humano parecía renuente a responder. Su miedo de perderme era palpable, por cómo sus dedos se apretaban alrededor de mi pelaje. ¿Qué podría ser tan siniestro que alteraría mi opinión sobre él? Después de todo este tiempo, confié en él con mi vida. Si mis estúpidos instintos no se interponen, recibiría una bala por él. Es complicado, gruñó, después de varios segundos de silencio. Los humanos han empleado todas las estrategias de depredación posibles. Como dijo Tyler, los perros nos han ayudado. Hemos colocado trampas, utilizado tácticas de emboscada, pescado, criado ganado. Sí, sé que odias esa palabra, pero preguntaste. Incliné la cabeza. Dijiste que no eran depredadores de emboscada. Somos versátiles. De todos modos, lo que la gente afirma que somos es una de las estrategias de caza más antiguas conocidas por la humanidad. Se llama caza de persistencia. El humano se detuvo, como si esperara una reacción dramática. Mi mirada en blanco parecía decepcionarlo. Sus labios se curvaron hacia abajo aún más. Podía decir cuánto le disgustaba este tema, pero ya habíamos llegado hasta aquí. ¿Se supone que esa frase, caza de persistencia, debería significar algo para mí? ¿Continúa? No entiendo. Presioné. Los humanos poseemos una resistencia alta, gracias a nuestra capacidad para sudar. Podemos correr mucho más tiempo, especialmente en los climas cálidos de donde provenimos. Marcel cerró los ojos, incapaz de encontrarse con mi mirada. Nunca fuimos más rápidos que nuestra presa. Simplemente teníamos más resistencia. Los perseguíamos hasta que dejaban de correr. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras procesaba el significado de esas palabras. ¿Me estaba diciendo que los humanos perseguían a su presa durante horas? ¿Tal vez incluso días? ¿Que nunca se cansaban ni renunciaban a la persecución? Semejante calvario significaba que su presa tenía una eternidad para contemplar su muerte. La víctima pasaba su último día en una huida desesperada y agonizante. Su terror duraba mucho más que el instante de una emboscada. Mi cerebro comenzó a imaginar correr de un humano, sintiendo la quemazón de mis músculos y mis pulmones. El depredador salvaje se acercaría cada vez más que me detuviera a descansar o disminuyera mi ritmo, sabiendo todo el tiempo que en el momento en que mis piernas cedieran, mi muerte sería una certeza. No había esperanza de escape, excepto enfrentándome al cazador. Qué manera tan horrible de morir. Que tu propio cuerpo te traicione y languidezcas en un charco de agotamiento químico. El depredador se acercaría lentamente, la sed de sangre en sus ojos, señalando el fin. ¿No mostraban los humanos misericordia? Se comportaban como personas razonables, amables y sensibles, no como bestias implacables que infligían tormento a los débiles. Las lágrimas corrían por mi rostro al pensar en mi humano participando en ese tipo de depredación. Se sentía horrible pensar en él de esa manera. Si hubiera nacido hace unos miles de años, ¿habría perseguido criaturas indefensas bajo el calor abrasador también? ¿Era eso lo que estaba codificado en sus instintos? ¿Slanek? Vaya, estás temblando. Marcel me acarició la oreja reconfortantemente. Di algo, por favor, aunque sea que me odias. La tristeza se filtró en su expresión, lo cual me devolvió algo de cordura. Dolía ver lo destrozado que estaba. Resistí la tentación de apartar su mano e intenté recobrar la compostura. La honestidad del depredador era admirable cuando predijo con precisión cómo reaccionaría. Sabía, en mi alma, que mi humano nunca soñaría con hacerme daño. Era hora de dejar de obsesionarme con su herencia, por mucho que cualquier cosa depredadora asustara mis instintos. La humanidad dejó atrás su pasado macabro y había demostrado ser más que capaz de empatía. Mis reacciones eran el producto de una fobia estúpida e irracional. Quería amarlos plenamente, sin que pensamientos horribles se colaran en mi cabeza todo el tiempo. Oh, ok. Persistencia.
Entendido. Balbuceé. El humano parpadeó. ¿Qué? Te acepto, sea lo que sea que seas, porque me importas. No importa qué. El depredador me apretó más fuerte y contuvo sus propias lágrimas. Era importante que Marcel supiera que no tenía que disculparse por su existencia. Después de luchar con miserables dudas sobre sí mismo, mi aceptación era esencial para su bienestar mental. Los humanos no necesitaban alterarse a sí mismos para demostrar que eran dignos de nuestra amistad. Gracias. Que esto quede entre nosotros, por favor. Me meteré en problemas por contarte. Moví las orejas. Está bien. Esa es una forma terrible de depredación que no existe en nuestro mundo. Así que entiendo por qué evitaste el tema. Pero Tarva merece saberlo. Ella seguiría apoyándote, estoy seguro. Espero que la gobernadora Tarva se anime, sabiendo los frutos que han dado nuestras raíces. Solo hacemos lo mejor con lo que tenemos en nuestro conjunto de herramientas. Los humanos son supervivientes. Sea lo que sea, tenemos la determinación y la dedicación. ¿Cómo es eso alentador de alguna manera, Mark? Tal vez te ayudará a darte cuenta de las longitudes a las que llegaríamos por ti, nuestros amigos Venlil, y sabrás que perseguiremos a los Arxur hasta los confines del universo, que no habrá lugar donde puedan esconderse. Lucharemos contra una plaga así, mientras nuestra especie sobreviva. El argumento de Marcel fue lo suficientemente persuasivo cuando lo expresó de esa manera. El juramento terrícola de liberar mundos agrícolas conscientes y todas sus aspiraciones militares parecían mucho más factibles. Una guerra ardua no intimidaría a la humanidad como lo hacía para nosotros. Supongo que había otro aspecto positivo en su metodología de caza, en que no era un arte engañoso. No tenían razón para emplear el engaño o extender una mano en una amistad falsa. Esto podía considerarse como una razón para confiar en la humanidad, si jugaban bien sus cartas. Deberías conseguir que uno de los representantes de la ONU me informe. Tendrás que ser más hábil con la mayoría de los Venlil. La presentación lo es todo. Aplasté mis orejas contra mi cabeza, tratando de mantener a raya una tormenta de emociones negativas. Puedo pensar en una forma de hacer que tu ascendencia sea más aceptable. Tal vez solo decir que resistes mejor el calor, así que eres un depredador de persecución en el desierto. O centrar la atención en tus prácticas recientes con el ganado. No estoy seguro de que una examinación de cerca de las granjas industriales sea una buena idea tampoco. No importa eso. Lo tomaste mejor de lo que esperaba. Con creces, Slanek. Quiero dejar de entrar en pánico, pero no sé cómo. Mis reacciones automáticas no son lo que realmente pienso, una vez que mi cerebro se pone en marcha. Pero a veces, por lo general, no puedo controlarlo. Mereces un amigo mejor. Bajé la cabeza, sintiendo la vergüenza recorrer mi espina dorsal. A pesar de mis constantes esfuerzos, mi cerebro se negaba a olvidar que estos primates corpulentos eran depredadores. Mi subconsciente me recordaba en cada momento que los humanos no eran como nosotros y que podían convertirse en bestias feroces en cualquier momento. Marcel merecía algo mucho mejor. Todo este tiempo que pierde reconfortándome y tratando de calmarme. Soy una carga, un perdedor. ¿Estás bromeando? Me emparejaron con el mejor Venlil. Marcel ofreció su gruñido característico, que era amenazador pero amable. Quería tanto formar parte del programa de primer contacto. ¿Sabes cuántas preguntas tuvimos que responder? ¿30? ¿50? ¿Cuántas? 200, más una entrevista en persona, una verificación de antecedentes y un examen psicológico. Analizaron todas mis comunicaciones desde el primer contacto en busca de señales de alerta. ¿Cómo fue tu proceso de selección? Me ofrecí como voluntario. Cierto. Estoy seguro de que no hubo muchos que aceptaran tu posición. Se rió el humano pelirrojo. No había garantía de que mi compañero superara a verme. Sabes por las historias en el puesto que algunos no lo hicieron. Esa era una afirmación verdadera. Varios Venlil se desmayaron una vez en la proximidad de sus amigos por correspondencia y fueron llevados a la enfermería. Una minoría más pequeña abandonó por completo el programa después de conocer a sus contrapartes terrícolas. Recordé cómo mi miedo fue casi doloroso ese primer día. No es de extrañar que algunos Venlil encontraran a los humanos demasiado intimidantes para la convivencia. Aún así,
No podía imaginar cómo se sentían esos depredadores al ser rechazados a primera vista, después de semanas de conversación. La peor historia de horror fue la de una Benlil que entró en pánico cuando un humano entró en su habitación y se lanzó al modo de autodefensa. Agarró el objeto afilado más cercano, que resultaron ser unas tijeras, y lo hundió en el hombro de la terrícola. Aunque su compañera resultó herida, pudo quitarle la hoja de sus garras. La violencia no fue devuelta. Por alguna razón, la depredadora no presentó cargos, a pesar de la oferta del gobierno Benlil de enjuiciarla. Mientras tanto, Marcel y yo compartíamos papas fritas en nuestro primer día. No fue el peor emparejamiento que podría haber tenido, ¿verdad? En fin, hablé con Lucy, ya sabes, mi prometida, en el viaje acá. Quiere que regrese a casa, pero me he acostumbrado a tenerte cerca. Marcel dio un profundo suspiro, rascándose el cuero cabelludo con barba. Tal vez no es el momento adecuado para preguntar, después de lo que acabo de contarte. No, estoy tranquilo ahora. Sigue. ¿Cómo te sentirías viviendo con nosotros? Puedes venir y salir cuando quieras. Siempre que quieras regresar a Benlil Prime, no tienes que quedarte. Pero nos haremos cargo de todos tus gastos, cada vez que quieras estar aquí. Lo miré boquiabierto. La idea de una residencia permanente con mi humano llenó mi pecho de calidez, pero la Tierra era tan ajena como cualquier otro mundo. Solo podía comprometerme a un periodo de prueba para ver cómo manejaba la exposición prolongada a un entorno depredador. La ONU, o técnicamente el gobierno regional, ¿estaría de acuerdo con que me quedara? Lo pensaré. ¿Eso significa que recibirás una baja militar? No, pero he solicitado un traslado a casa para poder vivir en un planeta. Solo estaré involucrado en la defensa de la Tierra en caso de que sea necesario. ¿Y qué pasa con Nulia? Te necesita más que yo. Estaría devastada si termina en un campamento, sola. No seas ridículo, la vamos a adoptar. Ya hablé con Meyer sobre la documentación necesaria y se pondrá en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Creo que van a empezar desde cero con ese asunto. La niña Gogit estaría eufórica. Me preguntaba cómo ser criada por depredadores afectaría su desarrollo, pero sabía que crecería en un ambiente amoroso. Era obvio que el humano la consideraba como su propia hija y la cuidaría en consecuencia. No había una historia más conmovedora que presenciar a estos depredadores de persecución, rescatando a los hijos de una especie que juró destruir la Tierra. Parece que lo tienes todo planeado, Mausley. Susurré. ¡Oh, pequeña pelusa de porquería! El humano me fulminó con la mirada mientras yo fingía ignorancia. No te atrevas a empezar eso también. Puedo y voy a retirar mi oferta. Moví la cola. Demasiado tarde. No hay devoluciones. Mi familia en Benlil Prime diría que era suicida aceptar, pero cuanto más pensaba en su propuesta, más atractiva me parecía. Navegar por los obstáculos diplomáticos de la humanidad, ayudar a un depredador, a criar a una niña presa y proteger su planeta del daño podría ser mi nuevo llamado. Tal vez algún día, la Tierra incluso se sentiría como mi hogar. En cualquier caso, la renta gratuita sonaba bastante bien a mis oídos.